Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 7. Punto de vista de Harold. En el crepúsculo del día que siguió al robo de la espada legendaria, llegó un informe de Elu. Harold, que estaba pensando en comenzar a moverse al final del día al amparo de la oscuridad de la noche, se sintió muy perturbado por el informe que llegó justo antes de su partida. Estuvo bien que se viera la cara de Ventus. Habría sido un problema si ese no fuera el caso, ya que lo mismo también había sucedido en la historia original. Es muy probable que Colette no siga a Lainer, esa fue la parte problemática. Según Elu, mientras que Lainer quería perseguir a los criminales de inmediato, parecía que la opinión de Colette era completamente opuesta, ya que creía que perseguirlo sería peligroso y que era mejor que Lainer se detuviera y retrocediera. ¿Por qué pasó esto? Esta fue la duda sincera que Harold tuvo al principio. Así que trató de buscar una respuesta en su mente confusa. Debido a lo que había sucedido en el juego, Harold nunca había considerado la posibilidad de que Lainer y Colette tomaran acciones por separado. ¿Por qué ocurriría una desviación tan fatal de la historia original? ¿Cuál fue la diferencia entre la Colette de este mundo y la original? Solo había un factor que valía la pena mencionar: la madre de Colette, Clara, había sobrevivido. Eso fue todo. Entonces, ¿qué cambios se habían producido debido a eso? En la historia original, Colette le guardaba rencor a Harold por el asesinato irracional de su madre. Esa fue probablemente la fuerza impulsora que la empujó a entrenarse con Lainer. Sin embargo, con su madre viva, ¿no habría necesidad de tener ningún deseo de venganza dentro de ella? Esto no era necesariamente cierto, pero teniendo en cuenta que Colette se había convertido en una joven que estaba lejos del hedor sangriento del mundo de la venganza y la batalla, no había nada extraño en su decisión. Más bien, incluso podría decirse que es la elección normal a tomar. ¿Por qué una chica como ella seguiría a un amigo de la infancia que iba a perseguir a verdaderos ladrones? Para alguien con sentido común, la elección correcta sería confiar en los profesionales, aunque eso no parecía aplicarse a Lainer, cuyas emociones siempre primaron debido a su naturaleza temeraria. Bueno, dejando eso de lado, Harold tenía un gran problema con el que lidiar. Si Colette no seguía a Lainer, eso significaría un miembro menos para el grupo principal, lo que sería un golpe muy duro para el potencial de guerra del equipo. En el juego, a pesar de su hermosa apariencia, Colette era una vanguardia robusta. Su valor de ataque físico era el tercero más alto entre todos los miembros del grupo y tenía el HP y el valor de defensa más altos. Sin embargo, cuando se trataba de magia, estaba indefensa. Su magia de ataque solo podía infligir daño a oponentes de rango inferior y no podía aprender ni un solo hechizo mágico de recuperación. Incluso Lainer podría usar algo de magia de recuperación mínima, aunque no era muy efectiva. Como personaje, Colette no parecía muy femenina, más bien, tenía un estado de cerebro de músculos que usaba para blandir una tonfa con la que golpeaba a sus oponentes hasta la muerte. Además, sumando a la disminución de números, Harold no pudo predecir cómo esta situación cambiaría las cosas del flujo de la historia del juego. Hasta ahora, ya había roto la bandera del evento de venganza de Colette, pero existía la posibilidad de que, más allá de esto, la situación tuviera una gran influencia en toda la historia. Era un problema difícil al que se había enfrentado Harold muchas veces en los últimos 8 años. En cualquier caso, para mantener la influencia del problema al mínimo y para controlar los desarrollos que él conocía, Harold tenía que conseguir que Colette se uniera a los miembros del grupo por todos los medios necesarios. Aunque esta era una etapa temprana de la historia, si Lainer actuara solo, probablemente podría llevarlo al peor resultado, la muerte. ¿Qué debo hacer? Aunque Elu dijo que es solo una posibilidad, si se molesta en dar esa información, es casi seguro que sucederá. Incluso si supuestamente este fuera solo el peor de los casos, muy improbable, si el peor de los casos sucediera, entonces sería demasiado tarde para actuar en consecuencia. Si la posibilidad era alta o baja, si podía traerle peligro, Harold no podía pasarlo por alto. Harold quería dejarlo en manos de Elu,
que estaba en el lugar y dejar que él se ocupara del problema, pero eso no funcionaría. Incluso si Harold lograra que Elu persuadiera a Colette, no había teléfonos ni correos electrónicos en este mundo, por lo que le tomaría algo de tiempo transmitir su intención a alguien a una distancia lejana. Por lo tanto, no importa cómo Harold persuadiera a Colette, si no iba a la aldea Brouge de inmediato, no podría hacer nada. Fue alrededor del atardecer. En su plan original, se suponía que Harold había abandonado la ciudad más de una hora antes. Además, ya les había dado a Ventus y Lilium sus horarios de acción, diciéndoles que atravesarían el Valle de la Niebla después de que el sol dejara lugar para la oscuridad, con el fin de dificultar su localización desde su entorno y evadir los ojos de cualquiera que pudiera haberlos estado persiguiendo. Los dos no emitirían una queja incluso si Harold simplemente se separara de ellos en el último minuto, pero una vez que se exponga a Justus, tal vez se le pregunte a Harold sobre el motivo de dicho cambio. Con su ingenioso cerebro, existía la posibilidad de que el científico loco comenzara a tener dudas solo por eso. Después de todo, él era Justus, una sola oportunidad tal vez podría permitirle descubrir todos y cada uno de los secretos de Harold. Entonces tengo que encontrar un pretexto sólido para separarme de ellos, pensó Harold. Basado en el hecho de que se sabía que Liner y los asaltantes de los demás eran dos e incluso que se vio la cara de Ventus, no era inimaginable que algunos testigos oculares se pusieran al día rápidamente con el dúo confiando en esa información. Si realmente había gente persiguiéndolos, entonces Harold podría darle la vuelta como el tercer miembro desconocido de la pandilla, derribándolos por sorpresa. Si, por el contrario, no hubiera perseguidores, entonces las tres personas podrían simplemente escapar, como estaba planeado anteriormente. Además, ocultándose dentro de la densa niebla del Valle de Niebla, Harold podría hacer que su ataque sorpresa fuera mucho más efectivo. Con tantos motivos para ello, no era tan extraño para él separarse del grupo. Si le preguntaban por qué fue tan lejos, simplemente diría que era una medida de precaución y que resolvería el asunto. Si los perseguidores vinieran, entonces no habría ningún error con el juicio de Harold y Justus no preguntaría demasiado. Mientras pensaba eso, ordenó a Lilium y Ventus que se separaran de él con el pretexto de que, en consideración de la posibilidad de que aparecieran algunos perseguidores debido a que vieron la cara de Ventus, Harold iba a confirmar si alguien lo seguía hasta el Valle de la Niebla, para despejar su ansiedad, y durante ese tiempo, si efectivamente había algunos perseguidores, se desharía de ellos. También les dijo que estuvieran en espera en el Valle de Niebla hasta que se les uniera. Naturalmente, las dos personas siguieron obedientemente sus instrucciones. Cuando se trataba de esos dos, era inútil que Harold se preocupara de que fueran asesinados por monstruos. Además, en caso de que Liner entrara en contacto con Ventus y Lilium antes del regreso de Harold, les ordenó que descubrieran las habilidades de sus oponentes sin matarlos. Esto seguramente reduciría las posibilidades de que Liner muera. Así, después de verlos partir junto con la desaparición del sol, Harold se dirigió hacia el pueblo Brouge, a pie. De todos modos, no había más tiempo que perder. En el juego, Liner y Colette partieron para su viaje un día después del incidente. En otras palabras, fue en la mañana de este mismo día, o quizás al mediodía, de cualquier manera, era temprano, así que no importa que, Liner seguramente ya había comenzado a moverse. Hablando de eso, Liner tiene un horario muy forzado, pensó Harold. En el lapso de una sola noche de pesadilla, sus padres fueron golpeados por unos ladrones y la espada legendaria fue robada. Sin embargo, tan pronto como salió el sol, fue directamente a perseguir a los criminales. Era seguro decir que estaba lleno de energía. Bueno, Harold no era quien, para hablar, había ido a robar la espada en la última noche y regresó a la posada antes del amanecer. Luego, después de solo unas pocas horas de sueño, se esforzó en otra noche, 5 horas de caminata por segundo día consecutivo. También había cambiado su plan de acción después de recibir el informe de Elu y tenía poco tiempo para ponerlo en práctica. Si llegaba a su destino un poco antes, le sería posible pedir prestado un caballo, pero si eso resultaba imposible, solo podría depender de sus propios pies. Después de que Harold avanzó durante decenas de minutos casi a una velocidad de carrera, sus oídos captaron algunos ruidos peculiares.
Hubo ruidos metálicos sordos y una voz fuerte, parecida a una bestia. Pero no fue nada inusual, alguien cercano simplemente estaba luchando contra un monstruo. Harold tenía prisa, pero cuando se trataba de los monstruos que aparecerían en esta área, no había ninguno que Harold no pudiera matar instantáneamente al pasar. Por lo tanto, mientras pensaba que no le molestaría ayudar a quien estuviera luchando si estaba en un apuro, Harold se acercó al camino donde parecía estar ocurriendo la batalla. Al hacerlo, identificó la identidad de la persona. Tenía el pelo rojo como el fuego y una voz con la que Harold estaba bastante familiarizado. Al final resultó que, quien estaba luchando contra el monstruo era Lainer, el protagonista de este mundo. Harold soportó por poco el impulso de decir, ¿qué diablos, estas? Además, dado que estaba concentrado en su lucha, Lainer afortunadamente no se dio cuenta de Harold, quien estaba escondido bajo el manto de la oscuridad. Por lo tanto, Harold aprovechó esa ocasión para observar la batalla de Lainer. El monstruo no era realmente fuerte y había una sensación de estabilidad en los movimientos de Lainer, por lo que era muy poco probable que fuera derrotado. Aunque parecía tener algunas heridas, ninguna parecía que fuera a resultar fatal. Lainer probablemente había obtenido esas heridas al luchar contra otros monstruos mientras se dirigía hacia aquí. A pesar de estar un poco preocupado, Harold decidió ignorar a Lainer y dejar que se las arreglara solo. No pensó que Lainer sería derrotado por este monstruo incluso si luchaba solo. Además, la siguiente ciudad estaba justo al lado de aquí y no se encontraban monstruos poderosos en el camino. Pero, sobre todo, estaba el hecho de que Harold era un conocido de Lainer. Siendo el chico amistoso que era, Lainer probablemente comenzaría a familiarizarse con Harold si se encontrara con él. Lamentablemente, Harold no tenía tiempo para hacer eso en este momento, por lo que prefería evitar cualquier contacto con Lainer. Por lo tanto, Harold se despidió del lugar, pero no antes de dejar altruistamente un elemento de recuperación en el camino que probablemente tomaría Lainer después de vencer al monstruo. Esa era la mejor consideración que Harold podía darle actualmente. Unas horas más después de eso, cerca de la medianoche, Harold finalmente llegó a la aldea de Brouge. Al lado de la puerta que servía de entrada al pueblo, notó la presencia de alguien. Esa persona que estaba parada en la oscuridad no era otra que Elu. Parecía que de alguna manera había previsto las acciones de Harold y lo estaba esperando. «Has llegado temprano», dijo Elu. «Cuéntame sobre la situación», dijo Harold. «Lainer se fue solo. Parece que tus expectativas estaban mal. ¿Qué hay de Colette?» Ella estaba preocupada, pero no había señales de que tuviera la intención de seguirlo. Dijo Elu. Sin dudarlo, Elu le dio a Harold la información que quería. Quizás fue egoísta por parte de Harold pensar, entonces ve a persuadirla ya. Desde el principio, todo este problema fue provocado por la falta de previsión de Harold, por lo que sería una exigencia bastante dura teniendo en cuenta que Elu no sabía nada sobre la situación. Además, Elu había logrado debidamente lo que Harold le había pedido personalmente, que era conocer a Lainer y Colette. Tengo que arreglar mis propios errores por mí mismo, pensó. Prepara 2 caballos. No me importa si son los que tú y los demás montan, dijo Harold. Cuando los necesitas, dijo Elu. Tienes 1 hora. Está bien. Elu accedió fácilmente a la repentina solicitud, mostrándole una vez más a Harold lo confiable que era. Harold realmente apreció el hecho de que Elu no preguntara más de lo necesario. También le pidió que le diera algunas instrucciones al personal de Frieri que aún se encontraba en el pueblo donde se había hospedado. Además, habiendo reconocido la generosa cooperación de Elu, Harold ahora estaba fuertemente decidido a recompensarlo sin importar qué, trayendo algunos resultados reales. Una vez que se separó de Elu, Harold fue a buscar la casa de Lainer. Por lo que había oído, el nuevo hogar de Colette y Clara era la residencia vecina de Lainer. Harold había recibido esa información de Zen, que solía asomarse a la aldea Brouge de vez en cuando por preocupación por Colette y Clara, y había dicho que parecían llevarse bien con sus vecinos. En ese momento, Harold había investigado indirectamente la identidad de dichos vecinos, y cuando surgieron las palabras «chico pelirrojo», se sintió enormemente encantado con su propia conclusión. Mientras recordaba tales cosas,
Harold se dirigió a su destino mientras confiaba en la luz de la luna para guiarse a través de los paisajes que aún recordaba dentro de la aldea que no era tan pequeña como el mapa del juego. Si Colette no acompañaba a Lainer, seguramente estaba en su casa. Después de avanzar un rato en el pueblo que se había quedado en silencio, Harold vio la casa que buscaba. Era una casa de 2 pisos, que había visto más veces de las que podía contar. También había un almacén de madera que se construyó al lado y un bungalow directamente frente a la casa. Quizás ese bungalow era donde vivían Colette y Clara. Probablemente ya se habían ido a dormir porque no salía luz por las ventanas. Mientras se disculpaba mentalmente, Harold llamó con fuerza a la puerta del bungalow. El sonido profundo de los golpes resonó dentro de la casa. Hubo silencio por un momento, luego Harold sintió algunos signos de movimiento desde el lado opuesto de la puerta. Sin embargo, la puerta no se abrió. Bueno, supongo que es natural que estén atentos a la llegada de alguien tan tarde. Especialmente porque solo hay 2 mujeres allí, solas. Teniendo en cuenta la fuerza de Colette en el juego, Harold no pensó que se quedaría atrás de ningún hombre, pero eso no tenía nada que ver con eso. Su reacción era un tanto más justificable cuando unos ladrones habían entrado sin autorización en la casa vecina la noche anterior. Pero, aún así, Harold no pudo retirarse y no quería que Colette y Clara se asustaran. ¿Hay alguien aquí? Me gustaría preguntar sobre el incidente del robo de anoche. Por el momento, intentó apelar al hecho de que no era un ladrón. Sin embargo, sus palabras por sí solas no fueron suficientes para confiar, ya que la puerta de entrada permaneció bien cerrada. Harold dejó escapar un suspiro y luego decidió sacar su carta de triunfo. Incluso si su mala reputación la hubiera alcanzado, como quien le había salvado la vida, probablemente sería bienvenido dentro. Pensando en eso, Harold presentó su nombre de manera pretenciosa y llamativa a la persona que estaba al otro lado de la puerta. Sé que estás dentro. Si te vas a oponer a mí, Harold Stokes, prepárate para las consecuencias porque... Pero Harold no pudo terminar su línea. Eso fue porque la puerta se abrió con fuerza antes de que él pudiera hacer eso y casi choca con ella. Podía decir por el estado y la expresión facial de la otra parte estaba extremadamente nerviosa. Esa persona era la madre de Colette, Clara. Se sorprendió enormemente cuando se encontró ante Harold, y sus ojos se abrieron de par en par con lágrimas en las esquinas. «Ha pasado tanto tiempo, Harold-sama», dijo Clara. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.